Estamos en este momento analizando lo que es 33 pasos para reclamar tu poder interior, de ese escritor extraordinario que es Stuart Wilder. Y este paso, el número 6, se llama ir más allá de las creencias a través de las cuales nos han enseñado el mundo. Creo que para aquellos que siguen este tutorial, estos pasos enseñan mucho. Enseñan extraordinariamente porque estamos aprendiendo a través de ellos a penetrar en ese mundo interior de las energías sutiles, esas energías que no vemos, ese mundo espiritual que muchas veces no vemos y que existe, que está ahí. Estamos aprendiendo realmente a comportarnos en términos generales como seres espirituales, o aprender como seres espirituales que somos en todos los sentidos. Bien que dice la frase que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y no lo contrario. Esta experiencia humana está preñada, como siempre digo, de situaciones, problemas, cuestiones propias que tenemos que modelar en el contexto de la vida, y tenemos que saber cómo aprender a quitar el ego. Es un viaje del ego al espíritu, y ese viaje no es fácil en ningún sentido. Somos ego, practicamos el ego interiormente, y el ego es el que nos aferra a la materia, nos aferra al cuerpo físico. Tenemos que ir aprendiendo a hacer el viaje precisamente que nos lleve del ego al espíritu. Por eso tenemos que revisar y posiblemente abandonar muchas de esas creencias que tenemos en el contexto de la vida. En este capítulo estábamos analizando precisamente las creencias tribales, esas creencias tribales que tienen un valor social, pero que también enseñan miedo y restricción en todos los sentidos. Es la que nos dice: no hagas eso porque fracasarás, no hagas aquello, a la gente le gustará más esto, y es ahí donde pone el ego a trabajar, y donde el ego se adueña precisamente de nuestras condiciones físicas y mentales. Cuando uno se encarna en ese plano, las estructuras y las instituciones, todas las reglas, todos los modos operantes de la sociedad, es decir, impuestos, sistema educativo, etcétera, ya están en su lugar. Precisamente estoy yo infinito quien tiene una visión de esto y lo acepta. Al principio es indiscutible que absorbes toda la información accesible de todo este medio, porque fuiste estrenado precisamente por tu familia, por tus profesores, profesores de la escuela, por toda la enseñanza que tú has recibido desde pequeño. Fuiste enseñado como una pequeña ovejita a seguir las reglas. Y precisamente más tarde en el contexto de la vida es en que entendemos el por qué. Es así. Tendemos a crear, o a creer, mejor dicho, que las normas están escritas en piedra. Este es el modo en que siempre se ha hecho. Esto es todo lo que el mundo dice, y así como se viste uno, como se comporta, como uno sigue precisamente como una ovejita todas las normas que la propia sociedad nos impone. Esto está de moda, todo eso no, por tanto yo voy a seguir la moda. Es decir, la personalidad humana necesita desesperadamente, como parte de su autoimagen y seguridad, intentar elevarse a sí misma sobre los otros. Lo mismo hace la tribu, y voy a recurrir a ese término del concepto de la tribu para ver cómo la sociedad se fue desarrollando en momentos
determinados y nos indujo a ser ovejitas, es decir, intentar elevarse socialmente sobre otras tribus es parte de la seguridad precisamente del concepto de tribu. Es su necesidad de sustentarse que requiere que los miembros sean uniformes. No quiere que precisamente dentro de esa tribu haya gente que sea diferente, totalmente diferente. Y esa tribu se refiere a todo lo que nos rodea. No podemos ser diferentes porque estamos enseñados precisamente a tener ciertas normas que rigen nuestra conducta en todos los aspectos. Pero lo más negativo en todos los aspectos tal vez es el conformismo, porque el conformismo es aburrido, precisamente porque crea una sociedad de gente que está agrupada en una evolución colectiva. Entiende esto, que tú eres un individuo en el sentido de que eres un humano único dentro de tu tribu de origen, pero no eres un verdadero individuo espiritual hasta que no te levantes por ti mismo y te hagas cargo de tu vida y tengas tu propio destino espiritual, tus propias creencias, tus propias metodologías. Es decir, la tribu en que tú has vivido no le va a gustar que hagas eso, que seas un ser independiente. Nuestro sistema se basa en el control, es decir, la idea de parlamento, gobierno, sistema de impuestos, estado policial, controles locales, está diseñado para ordeñar al contribuyente e imponerle precisamente el control. Es ilegal resistir y estamos programados para sentirnos avergonzados o culpables si rechazamos el status quo. Es decir, hoy en día el estatus, que no es con frecuencia benevolente, intenta perpetuarse a sí mismo, promulgando normas para sostenerse sobre todas las cosas. El intento de imponer el conformismo viene del deseo de la nación o tribu de sostenerse, no solo su identidad política y financiera, sino también su integridad psíquica, que es la más peligrosa. Imagínese, hace un par de miles de años, cuando había pocos conocimientos médicos. Ponga su mente a pensar en esa etapa, cuando precisamente había muy pocos conocimientos médicos, cuando una persona se desplomaba muerta, ¿qué hacía la tribu? Ellos no podían pedir una autopsia o decir, bien, él comió esa porquería y murió envenenado. No, ellos pensaban que esas desgracias que nosotros llamamos contradicciones del ego, como hambre, enfermedad, muerte, etc., eran manifestaciones de la ira de Dios, que estaba enfadado con la tribu y le enviaba el caos a través de una muerte. Así que si se moría una cabra, se consideraba algo muy malo. Obviamente, la gente de la tribu necesitaba comida y quería usar la cabra. Su ignorancia les puso en una relación muy emocional con la fatalidad y con Dios. Si la cosecha iba bien, Dios estaba contento. Si la cosecha iba mal, había pestes o enfermedades, alguna tribu rival bajaba de las colinas y precisamente ante toda esa situación, todas estas situaciones eran manifestaciones de la ira de Dios. Así era como se veía en aquella época. No conocían los microbios ni las bacterias, no tenían antibióticos, no entendían la circulación de la sangre, no había ningún conocimiento punto, así que entenderían cómo necesitaban la comunidad para sentirse seguros. La comunidad era la base de la seguridad en aquellos tiempos. Se necesitaba para darse apoyo emocional, defenderse de los ataques, cuidar las cosechas, atender los animales, criar los hijos. Por tanto, la comunidad
era básica en aquellos tiempos. Podríamos decir que cualquiera que amenazase ese psiquismo colectivo era considerado malo y había que desterrarlo o había que matarlo. Estábamos conversando precisamente sobre el comportamiento de las tribus y el comportamiento de cómo se asemeja este comportamiento desde las épocas antiguas y de cómo nos siembran toda una serie de normas que sencillamente cuando nos salimos de ese medio y somos diferentes, eso la sociedad en muchos casos lo juzga. Es decir, que cualquier amenaza al psiquismo colectivo era considerado en todos los sentidos malo y había que desterrar o matar a la persona. Era así como se comportaba todo ese sentido de las tribus. Tal vez incluso existían ceremonias del gran, vamos a decir, ceremonias muy fuertes, donde sacrificaban a vírgenes y la tiraban de un acantilado. Y precisamente si la persona no estaba de acuerdo o decías no me gusta esta tradición de despeñar vírgenes, eras una persona que o te morías o tenías que salir de la tribu. Una de las cosas que sencillamente hace reír es ver a los hombres que trabajan en el concepto financiero y cuando las personas trabajan en los bancos, todos visten graciosamente ese concepto de ese trocito de tela de colores atado alrededor del cuello. Hay que mirar cuidadosamente y realmente muchas veces yo veo que es extraño y nadie se pregunta por qué. La persona tal vez no se puede sonar la nariz. La persona si se suena la nariz se consideraría totalmente vulgar. Y precisamente no es el hecho de que no tenga una servilleta para hacerlo, sino cuál será el propósito de esa tela colgante o a menudo de seda de algodón coloreado atado alrededor del cuello. Me refiero precisamente a la corbata. No sé si ustedes lo habrán notado, pero el cuello es donde pasa el aire hacia el cuerpo. Precisamente se pensaría que atar algo alrededor de la tráquea no sería sano para tu bienestar o productividad. Sin embargo, millones de hombres pasan cada mañana a través del acto simbólico de estrangularse a sí mismos atándose a un trapo de colores alrededor de la tráquea. Raro, ¿verdad? Pero son millones de hombres quienes lo hacen. Supongo que originalmente era una especie de servilleta que te protegía tal vez la camisa de la comida, que la comida no cayera. Pero en el sentido original, ese sentido original de las cosas se ha perdido. Ahora precisamente es un símbolo de respetabilidad, de confiabilidad. En teoría, los criminales y los incompetentes no usan corbata. Y todavía nadie ha levantado la mano para decir, con permiso, ¿para qué vale una corbata? ¿Para qué vale esta cosa que llevas acá colgado? Que es un símbolo de respetabilidad. ¿O es que acaso las personas para ser respetables tienen que usar una camisa con cuello y corbata? Esa sería una pregunta importante. Si tú trabajas en una corporación seria, te pedirán que te estrangules con ese pequeño trapo que llamamos corbata. Yo diría que es una forma de unirse y de repente la cuelgas por fuera o por un bolsillo y no alrededor del cuello y decides ser una persona distinta y te van a considerar sospechoso y problemático. El punto clave de la mente tribal, precisamente, amigos, y por eso es que le pongo ese ejemplo, es el control. La mente tribal trata de controlarnos a todas costas. En otros tiempos tenían el control de las mujeres.
no solo por la integridad psíquica, fíjense, sino porque el futuro de una tribu reside precisamente en la mujer. Las mujeres tenían que producir bebés para la tribu, que serían los guerreros futuros que defenderían esta tribu más tarde. Así que hemos heredado un enorme control sobre las mujeres. Es muy reciente que las mujeres han empezado a ganar igualdad referente al hombre, referente a la tribu, a la sociedad. Perdonadme si esto suena ofensivo, pero en el pasado las mujeres se consideraban lo mismo que el ganado. En otras palabras, cuando más mujeres tenía una tribu, más bebés producían y por tanto más guerreros o más posibilidades de guerreros podía tener esa tribu para combatir, para matar, para imponer, para luchar, para tener esclavos. Es decir, las mujeres eran una mercancía valiosa, una parte de la riqueza de esa tribu. De este sistema resultaba la necesidad de controlar incluso la sexualidad de las mujeres rígidamente. No queréis que parieran los hijos de otra tribu, sino los propios. Solo cuando llegó el control de la natalidad, y eso fue en el siglo presente, todo esto se desmoronó y las mujeres pudieron hacer precisamente todo lo que querían. Podían criar hijos solas, tener sexo sin preocuparse, ya no pertenecían a los hombres. Aún puedes ver como un montón de ideas tribales sobre la mujer forman parte precisamente de nuestra sociedad actual. Aún se ve la idea de que una mujer debe callarse, no tener hijos, hacer lo que supone que ha de hacer, no hacerse millonaria, no tener ideas alternativas, no tener la igualdad del hombre, debe estar bajo la tutela del hombre, pisoteada por el hombre. Precisamente las tribus controlaban mediante el miedo, la norma, el castigo. Y nada de eso, amigos, nada de eso ha cambiado en realidad. Seguimos con ese control y seguimos en parte del mundo manteniendo lo que hemos heredado de esas tribus y todavía no nos hemos quitado absolutamente de nuestras vidas. Es decir, la necesidad de proteger la integridad psíquica, de ahí nació la intolerancia religiosa y el control. Y tengo que hablar de la intolerancia religiosa y del control. Las tribus no querían que nadie formara su propia religión. Todos tenían que apoyar la integridad de la comunicación de la tribu con Dios, el regidor de su destino, o por lo menos así lo creían. Si uno interiorizase a Dios, como nosotros vimos en el primer paso, precisamente si uno interiorizase que Dios está dentro de cada uno, y si uno pudiera precisamente hacer lo que debemos hacer, que es poder hablar con Dios. Y para hablar con Dios, todo lo que tenemos que hacer es aquietar nuestra mente a través de la meditación y la contemplación y tener una charla con Él sencillamente. Nosotros podemos hablar con Dios. Y podemos hablar con Dios de esa forma, aquietando nuestra mente, haciendo una meditación correcta, haciendo una meditación y contemplación, y en ese silencio absoluto, nosotros hablar con el universo, con Dios, en todos los sentidos, porque Dios está en todas partes, forma parte incluso de nosotros mismos. Pero en tiempos pasados la idea era que los individuos eran demasiado débiles, escuchen bien, y demasiado pecadores para tener un diálogo con sentido con Dios. Éramos pecadores, éramos personas que no podíamos tener bajo ningún concepto un diálogo con Dios. Así que
se desarrollaron sistemas de modo que la gente usara una tercera persona para comunicarse con Él, precisamente con Dios. Y cuando hay una tercera persona, entonces nacen las reglas, la culpa y la obligación. Ahora tenemos un sistema donde millones de personas en la tierra creen que la fuerza divina está en su interior y que son espiritualmente libres, mientras otros aún creen que son débiles y que Dios está fuera de ellos. Por tanto, necesitan que alguien interceda por ellos ante Dios. Entonces yo le pregunto, ustedes que me escuchan, ¿qué opción toman? Al menos la mía es la que determina la opción libre, la opción de que yo puedo hablar con Dios y que no necesito intermediadores entre mi persona y Dios, porque Dios está en cada uno, incluso de nosotros mismos. Esto no significa que no pueda formar parte de una iglesia, si así tú lo deseas. Pero el control es una idea muy vieja, así que mejor que sea una iglesia liberal. A alguna gente le encanta la camaradería, la amistad, la música, los signos, y que se les enseñe, o que un hombre inteligente, sabio, les enseñe. Esto es comprensible. Si eso es lo que realmente te llena de gozo, por favor, disfrútalo. Pero recuerda que la mayoría de esos sistemas no están diseñados para que el hombre sea realmente libre. En cambio, yo diría que yo fui atraído por la filosofía del taoísmo, y la filosofía del taoísmo no es una iglesia. Es una idea para liberarse del dolor, una bella idea. El taoísmo no impone ninguna culpa, ni te hace pagar el diezmo o el 10% de lo que ganas, ni te carga con un saco lleno de haz o no hagas. Así es como se comportan las ideas del taoísmo. No quiero decir que todas las ideas tribales sean tontas. Algunas tienen sentido. Son las que tratan de la salud, de la higiene, de cómo cultivar comida, de cómo interrelacionarse pacíficamente con los demás miembros de la tribu. Pero la mayoría tienen que ver con el control, la mayoría tienen que ver con el conformismo, la mayoría tiene que ver con asegurarse que no sobresalgas de la masa, y lo que es peor, de que no abandones la tribu. Cuando seas lo suficientemente fuerte y tengas la confianza para levantarte por ti mismo, crearás en ti de tal modo que podrás ser una persona diferente y no preocuparte por lo que digan los demás. Precisamente los grandes problemas que tenemos en muchos casos es este punto. Nos preocupamos demasiado por lo que digan los demás. Y aquí hay un ejercicio extraordinario que, lógico, tal vez serían muy pocos los que serían capaces de hacerlo. Pero se lo voy a colocar solamente con el empeño, o lo voy a expresar con el empeño de cómo romper las normas en el contexto de la vida, aunque sé que es un ejercicio muy fuerte, porque es un ejercicio para romper normas. Uno de los ejercicios que precisamente se dan en estos seminarios es que usted pudiera disfrazarse con un disfraz de pollo e ir con ese disfraz de pollo al trabajo. Así que tira ese pequeño trozo de tela alrededor de tu cuello y ponte ese disfraz de gallina, de pollito, a ver cómo luces. Y cuando vayas al trabajo con él, no expliques nada, pero nada de por qué lo tienes. Sencillamente vas a sorprender, vas a romper barreras en tu oficina. Digamos que trabajas en un banco
que caminas, que te sientas y que empiezas a pagar los cheques a los clientes. Cuando tu compañero pregunte, ¿por qué llevas ese disfraz de pollo? Tal vez tú vas a contestar, ¿qué disfraz de pollo? El punto precisamente de este ejercicio es que entres en el hábito de creerte a ti mismo como una sólida identidad interior, un espíritu, más que creer en una proyección social de tu yo, que has de cuadrar y de ganar la aprobación diciendo las cosas adecuadas y vistiendo los uniformes socialmente aceptados por la sociedad. En vez de esos, tal vez tú te puedes decir, yo soy el que soy. Soy un espíritu divino dentro de un cuerpo que lleva puesto ahora un disfraz de pollo. Ese concepto rompería todas las normas. Es indiscutible que tal vez pocos se atreverían a hacerlo, pero realmente es una forma de hacer una prueba de liberación. Ojalá que el que se atreva a hacerlo no lo boten del banco o de la oficina. Pero ese es un concepto máximo, que es el concepto de que yo soy un espíritu divino dentro de un cuerpo que lleva puesto un disfraz de pollo. Y eso en todos los aspectos de la vida es el concepto que el hombre debe de tener. Saber que su espiritualidad, que su espíritu divino está dentro de él, en su cuerpo, no porque vista una ropa fea, no porque vista una ropa humilde, no porque vista una ropa de plomero o una ropa de barrendero en una calle. Lo más importante es lo que el hombre sienta dentro del mismo. Ese es el valor. Saber que es un espíritu divino dentro de su cuerpo, así lleve cualquier tipo de disfraz en el contexto de su vida. Una gran cantidad, amigos, de conformismo radica en la infancia y radica en la necesidad del ego. Fíjense, del ego de ustedes, el mío, de buscar aprobación en los demás. El objeto de conformarse es mantener a los demás felices y sentirse aceptado por la sociedad. Si hago esto y eso, me van a querer o me vas a querer. Si tengo sexo contigo, cuando tú quieras, tú me amarás. Así llegue la persona borracha y prácticamente, como sucede en muchos matrimonios, cuando la persona toma demasiado y obliga a la mujer a hacer sexo cuando la mujer no lo desea en todos los sentidos. Es decir, digo cosas bellas y sencillamente por decir cosas bellas me consideran un ser espiritual y santo. Precisamente es una forma que tiene el ego de conformarse o el conformismo que llevan las personas para no hacer cambios radicales en su vida. Por supuesto, la conformidad se impone desde arriba. Fíjense, en estas tribus como mecanismo de control. Escúchenlo bien. Principalmente se impone desde dentro, ya que temes inicialmente salir del statu quo a ser desterrado, a ser criticado, a ser juzgado. Y si nunca tú has roto el statu quo, entonces mañana haz algo loco y bonito. Ve a trabajar en bañador. No te pongas corbata, bien, o ponte una bufanda de tu mamá en lugar. Pasa todo el día caminando hacia atrás y cuando te pregunten ¿por qué andas hacia atrás? Di, me gusta saber dónde he estado. Y precisamente cuando tú rompes todas esas barreras de ser diferente, te vienen un sinfín de problemas y de situaciones, porque estás rompiendo las normas que impone
la sociedad, precisamente para controlar al hombre. Haz cosas que rompan la rigidez que la mente te impone y el miedo que tienes de romper precisamente esos moldes. Recuerda, si tú puedes romper algunas cosas que te impone la sociedad, estás espiritualmente atascado por siempre si no lo puedes romper. Cuando no puedas tú romper algo que la sociedad te impone, vas a estar atascado por siempre. No puedes crear una realidad alternativa y una evolución espiritual verdaderamente independiente para ti hasta que realmente no logres liberarte un poco de las ataduras que la propia sociedad te impone. Vamos a decir que en 2 semanas siguientes tú puedas inventar media docena de modos de romper tu ritmo de vida normal. Por ejemplo, ve a un restaurante y pide una cena al revés. ¿Serías capaz? Bien, empieza por el café, luego por el helado, luego por el plato principal y acaba por el primer plato. Pide tipos de comida que nunca hayas comido. Si odias, un ejemplo, el jazz, vete a un club de jazz. Si odias el brócoli, pide un ramillete de él. Y en cada comida, durante una semana, come brócoli. Rompe tu rutina diaria. Esa precisamente es parte de la autoridad del ego sobre ti. Haciendo estas cosas de modo diferente, empiezas tal vez a desafiar esa autoridad. Debo decirle que cuando se analizan estas cosas, parecen cosas de loco, pero le doy la razón porque son las cosas que motivan nuestras vidas y son las cosas que nos dicen especialmente cómo debemos comportarnos o romper normas que muchas veces rigen el concepto de nuestras vidas. De hecho, podemos decir, mis queridos amigos, que todo el conocimiento humano está influenciado por la debilidad humana y que tenemos que ser capaces de quitarnos esa debilidad humana. La debilidad es endémica en nuestra situación humana. Es decir, amigos, la mayoría de las debilidades son manifestaciones varias del miedo que el ego tiene a la muerte. Fíjense. Voy a hablar más tarde tal vez de la muerte, pero esta idea de sostenerse, de mantenerse, de restringir, de tener cuidado, de no correr riesgo, viene del miedo y la ansiedad del ego porque no está seguro de que las cosas durarán ni que va a suceder mañana. Es decir, es parte de nuestra condición de mortales. Tenemos todas esas cosas como debilidades que están dentro de nosotros. No solo el miedo que el ego experimenta, sino también la autoindulgencia emocional que nos impone ese mismo miedo. Una de las cosas que te molestarán a lo largo de tu camino espiritual es la enorme autocompasión que llevamos dentro. El ego resulta muy desagradable cuando se envicia en su tontería, se cuenta a sí mismo, el propio ego, terribles mentiras. Constantemente busca hacerse el importante, el mejor, el duro. Quiere que las cosas a cambio de nada. Es decir, el ego siempre está buscando que tú logres todo, pero sin sacrificio. El ego también quiere mucho consuelo. El ego necesita mucha atención. El ego siempre busca gratificarse a sí mismo. No sorprende que nos convirtamos precisamente en víctimas del ego y que muchas personas vivan siendo víctimas de ese propio ego.
que creen que todo lo que existe tienen derecho a ello sin el menor esfuerzo. Esas personas se sienten inseguros, así que está constantemente intentando aminorar esa inseguridad, buscando experiencias o cosas que le hagan sentirse mejor. Pero todo lo que haces para mantenerte feliz solo sirve de respiro temporal. No puedes controlar el ego manteniéndolo feliz. Solo puedes recobrar el control de tu vida vía disciplina y yendo más allá de la inherencia o debilidades de tu propio ego. ¿Qué quiere decir todo esto? Por supuesto, existen un montón de debilidades que vienen de la sensación del ego de no saber. Bien, cuando el ego no sabe, es precisamente cuando comienza esa terrible ansiedad dentro de nuestro yo interno. Sin embargo, al recorrer el camino espiritual, tú vas a comprender que está fluyendo ese camino. Solo verás unos pocos metros delante de ti y todo precisamente se va a hacer más bello y más espontáneo en el contexto de tu vida. Por tanto, una de las ideas de recordar es que debes tener la necesidad de sentirte seguro, bien, y esta necesidad de sentirte seguro es solo una mala costumbre que el ego nos ha impuesto. Puedes sentirte seguro incluso cuando no sabes qué va a pasar. Es solo el ego el que requiere que tú necesites saber siempre. Y tú no necesitas saber siempre, no lo necesitas. Cuando tu percepción es más infinita, te hace más abierto. Y saber qué sucederá después pierde importancia. Por tanto, tú tienes que desarrollar esa percepción infinita que es la seguridad plena, la fe y confianza que todo va a suceder a tu favor, que vas a desarrollar una percepción que tú no necesitas precisamente saber qué va a suceder porque todo ante la vida, el universo y ese Dios interno te lo va a proveer. Hay una palabra que dice Dios provee y es verdad. Es decir, esa es la diferencia entre el flujo y la restricción. Puedes estar seguro incluso cuando tú no sabes nada. Cuando la gente te diga ¿qué sabes? Puedes decir nada, no sé, y no me importa. Entonces trasciendes la debilidad del ego. No se resiste a moverse. Vas a tener que moverte sin saber, solo sintiendo tu camino y preguntándote continuamente: hey, ¿cómo me siento ahora? ¿Cómo me siento en este momento? ¿Me siento bien? Si la respuesta es no, debes hacer los ajustes necesarios. Cuando puedas aceptar no lo sé, ni me importa, precisamente es cuando comienzas a ser libre totalmente de ese ego. Instantáneamente pasas a través de una de las grandes debilidades humanas, que es la necesidad de saber. Mucha gente constantemente están buscando saber su futuro. A veces me río cuando personas allegadas a mí están buscando personas cartománticas para tirarse las cartas o el tarot para saber su futuro. Si estás en equilibrio hoy, estarás más en equilibrio mañana porque tu energía está subiendo constantemente. Si eres abundante hoy, será más abundante mañana, porque así es como se comporta la energía ascendiendo siempre. Cuando entiendas la naturaleza de la debilidad de esta existencia, esta se convierte en un enorme triunfo, en una gran aventura excitante para ir más allá de este defecto. Al final de esto se trata nuestro viaje.
Desde el punto de vista de la autocomplacencia, es una de las mayores debilidades con las que tenemos que vernoslas. Precisamente bloquea nuestro desarrollo espiritual y es arrogante. La idea de que alguien tiene que mantenernos, de que nos deben respeto, de que nos deben una oportunidad, de que nos han de considerar importante, es una idea precisamente boba en nuestra vida. Para llegar a ser un ser infinito, vas a tener que ser autosuficiente. En consecuencia, si crees que alguien de afuera te va a proveer, no puedes dominar tu viaje a través del plano físico. Tienes que demostrar tu maestría sobre la dimensión física, generando suficiente energía para sostenerte. Si no puedes ganar montones de dinero ahora, empieza reduciendo tus necesidades. Es decir, tengo que tener esto, tengo que tener aquello. Precisamente es autoindulgente y destructivo porque afirma tus carencias. No puedes estar constantemente diciendo, tengo que tener esto, tengo que tener lo otro, porque estás afirmando tus carencias. Lo que debes decir en vez de eso, tengo menos dinero, así que voy a consumir menos. Tal vez viviré en un apartamento más barato o tendré un coche más barato. Comeré menos y gastaré menos, pero reafirmo el concepto que estoy luchando por lograr que el universo me proporcione todo lo que yo necesito en todo el sentido de la vida. La gente naturalmente piensa que el modo de resolver los problemas es ganar más. Por supuesto que esto ayuda, pero la respuesta está en la disciplina y en el equilibrio. Si tu ego está fuera de control cuando ganas, ejemplo, $1000 al mes, tendrás más problemas incluso cuando ganes los $1000 al mes. Y si de repente ganaras $10,000, tuvieras la misma falta de disciplina y estarías pronto en serios problemas financieros. Así que el infinito te protege de tu propio desequilibrio. Te previene de meterte en demasiados problemas si ganaras demasiado dinero. El camino para expandir tu riqueza y estar al mando de cortar con las expensas no vitales del ego y disciplinarte para estar en equilibrio cualquiera que sea la cantidad de dinero que manejes. Precisamente, la metafísica del dinero, en muchos escritos que se han leído, tiene prácticamente secretos hacia la abundancia, y este secreto nace del equilibrio emocional, de la estabilidad de proyectos cuando estás centrado en tu vida. Si estás ansioso y preocupado acerca del dinero, la inseguridad que emites va hacia todo lo demás de forma de señal subliminal. Destruye tu habilidad para ganar aún más dinero. El secreto para tener grandes cantidades de riqueza no es necesitarla. Entonces viene a ti naturalmente. Cuando estás desesperado, intenta forzar las cosas para que sucedan. El dinero se escapa de un salto por el camino frente a ti y precisamente se va fuera del alcance de la mayor parte de tu tiempo. Así que el truco para ganar menos para gastar menos de lo que ganas es precisamente hacer más y más dinero y ser tan rico como quieras. Y nunca precisamente tendrás problemas. Es decir, tenemos en todos los sentidos que mejorarnos integralmente. Además, creo que es importante recordar que el camino espiritual, o que en el camino espiritual no hay garantías. Es fútil buscar una. La única excepción es la energía. Si tienes energía, esa es la garantía. Si no tienes energía, te desequilibrarás y empezarán a pasarte cosas así de simple. Por tanto, mis queridos amigos, esperamos
que con estos principios nosotros podamos en todos los sentidos mejorar nuestras vidas integralmente y lograr, de cierto punto de vista, el equilibrio total y espiritual dentro de nuestras vidas. Eso es muy importante. Terminamos por hoy y esperamos que el próximo jueves podamos comenzar a las 8 de la noche, hora de Miami, o por la hora de Venezuela, y no tener la situación que sufrimos hoy, pero son cosas que pasan independiente de la voluntad nuestra. Nadie quiso que pasáramos todo esto. Pero bien, el maestro Rafael ya está con nosotros acá. Nuestro saludo, nuestro abrazo, y yo espero que al menos las cosas que me han escuchado expresar les sirvan a todos de modo general. Yo quería, antes de salir, poder trabajar con ustedes y poder hacer, si queremos, todos una pequeña meditación, una meditación que pueda servir para irnos totalmente compensados en el día de hoy. Precisamente vamos a hacer un trabajo con una secuencia numérica que puede estabilizar totalmente nuestro cuerpo. Vamos a ver si de todos ustedes quién es el que más estudiado de aquellos que están pasando el curso de sanación espiritual por arquetipos conmigo. Por favor, ¿quién nos expresa un número que pueda trabajar sobre una situación determinada de nuestro cuerpo? Hay un número muy importante que es para la deficiencia del riñón. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas o cálculos en el riñón o situaciones en este momento en el riñón? Tenemos para la deficiencia renal aguda, tenemos para la deficiencia renal crónica, es decir, tenemos incluso un número para la cistitis. Le voy a pasar el número para ustedes, las mujeres que puedan tener cistitis. Se puede trabajar con el número, ejemplo, 485 43 21 1, 48 54 32 11, 48 54 32 11. Repítanlo: 48 54 32 11. Ese es el número para la cistitis. Ofir Ortega, este número que tú colocas, el 1485 73 21. ¿Para qué es, Ofir? Trabajamos con este número. Recuerda que yo no me lo puedo aprender todo de memoria. Sanación general. Perfecto. Entonces, con el número que ustedes nos recomiendan en este momento, es precisamente 85. Vamos a colocarnos todos sentaditos como estamos, cuerpo
y vamos a trabajar con este número que es para dolores emocionales. Cerramos los ojos, vamos a relajarnos totalmente, vamos a relajar nuestros muslos, nuestro vientre, nuestra garganta, nuestra cabeza, nariz, ojos, orejas, los completamente relajados. Vamos a visualizar una esfera de color gris resplandeciente, color plata realmente, de color cabeza. En esa esfera vamos a colocar el número 14, 80, 73, 21, 73, 21. Vamos a llevar ese esfera a través del séptimo chakra pineal. Allí en la glándula pineal vamos a colocar cuyos rayos plateados van a cubrir toda. Allí sobre la glándula pineal vamos a colocar el número 14, 85, 73, 21. 14, 85, 73, 21. Queda plasmado sobre la glándula pineal el número 14, 85. 70 luz plateada sobre el tercer ojo. Allí en el tercer ojo vamos a buscar profundamente la glándula pituitaria. Va a resplandecer toda esa zona de los plateados de esta esfera, y allí sobre la glándula pituitaria el número 85, 73, 21. 14, 85, 73, 21. Queda plasmado sobre la glándula pituitaria el número 14, 85, 73, 21. Pasamos chakra de la garganta, chakra de la comunicación y glándulas tiroides y paratiroides. 14, allí sobre las glándulas tiroides 73, 21. 14, 85, 73, 21. 14, 85, 73, 21. Queda plasmado llevamos esa esfera de luz al timo, por la glándula timo de luz plateada, para que resplandezca el timo 21. 14, 85, 73, 21. Queda plasmado sobre el timo el número 14, 85, 73, 21. Luz plateada, corazón de luz plateada, para alejar toda situación y llenarnos de amor incondicional y de perdón incondicional. El corazón plasmado el número
1485-73-21. 1485-73. Queda plasmado sobre el corazón el número 1485-73-21. Llevo ahora ahí cuatro dedos por arriba, bloco esa esfera de luz resplandeciente con luz plateada para que se llene de luz plateada todos nuestros órganos. Allí coloco el número 1485-73-21. Visual 85. Queda plasmado en el tercer chakra el número 14, 85, 73, 21. Esfera de luz, al chakra, ya. Ese maravilloso chakra o chakra sexual que está 2 dedos de las que pasa por las caderas. En ese punto bien, allí coloco esa esfera de luz plateada resplandeciente sobre ese chakra de la energía vital, de la fuerza, el 1485-73-73. Es 21. Llevo ahora la esfera vagina del hombre en ese punto donde comienza la base que influye grandemente en toda esa zona. Allí plasmo el número 1485-73-21. 1485-73-21. 85-5. 73-21. Divido esta esfera de luz plateada detrás de nuestra rodilla, coloco estas dos esferas y allí detrás de las rodillas coloco allí coloco los números 1485-73-21. 1485-73-21. Amado. Detrás 1485. 73-21. Comienzo a nuestros tobillos. Y allí en nuestros tobillos y empiezo a plasmar allí el número 1485-73-21. Plasmo en el tobillo izquierdo y derecho el número 1485-73-21. Plateada ilumine todos nuestros pies. El número 14,
85, 73, 21. Dejo que esta luz, esfera, pasen desde nuestros pies, buscan la tierra, se diluyen en la tierra. Coloco sobre ustedes en esta egipcia sobre frente, que tengamos del pasado, de las vidas pasadas. Siéntenla y va a trabajar sobre los dolores emocionales. Copa sagrada y la coloco con el pecho de ustedes. La estoy colocando en el pecho de ustedes y de ahí va a emanar el número 14857321. 21. Y dejo la copa sagrada allí para el bienestar y ustedes van a abrir los ojos. 3, 2, 1, 0. Abrimos los ojos. Que se sientan bien. Espero dormir hoy plácidamente con un perfecto equilibrio y una perfecta armonía de sentido.